En el espacio de hoy compartimos estudio con Carmen Quesada Alcalá y Fernando Valgarijo, ambos profesores de Derecho Internacional Público de la UNED. Ellos nos hablarán sobre la importancia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional, una institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes mundiales de especial gravedad, en el que participan 123 estados, entre ellos España, país que ha apoyado con firmeza la labor de la Corte desde la entrada en vigor de su estatuto. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ana. Buenos días, Fernando. Es un placer. Empecemos por saber qué es la Corte Penal Internacional y para qué se creó. Bien, la Corte Penal Internacional, como su propio nombre indica, es un tribunal penal internacional que ha sido creado a través de un tratado internacional, el Estatuto de Roma, que fue adoptado en 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. Y la Corte Penal Internacional se creó para luchar contra la impunidad de los crímenes más graves que preocupaban a la comunidad internacional en su conjunto. ¿Qué crímenes son estos? Pues el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y también el crimen de agresión. Muy importante, el tratado multilateral, el Estatuto de Roma que crea la Corte, nace con vocación de universalidad, es decir, de que todos los estados de la comunidad internacional sean partes en el Estatuto de Roma, para así lograr una lucha eficaz contra la impunidad de esos crímenes tan graves. Yo creo que en relación con la universalidad podemos hacer una reflexión. La reflexión que se plantea es, ¿realmente ha alcanzado sus objetivos de universalidad? Primero tenemos que recordar que es una corte penal que está establecida para enjuiciar a individuos, no a estados. Pero los estados son muy reticentes a que sus propios individuos sean juzgados por la Corte por cuestiones de soberanía. ¿Esto qué hace? El Estatuto de Roma en su momento necesitaba 60 ratificaciones para entrar en vigor y entró en vigor en el 2002. Consiguió 60 ratificaciones en 4 años y en 16 años más lo que hemos conseguido es otras 63. Es decir, que el ritmo parece que es un ritmo desigual. Pero ciertamente esto es normal, porque al principio se adoptó el Estatuto de Roma, se necesitaban esas 60 ratificaciones, se consiguió, pero después los estados han ido más lentamente ratificando el Estatuto porque tenían que adaptar muchas veces su legislación interna, por cuestiones de soberanía estatal que tenían que resolver. Con todo, 123 ratificaciones no es un número desdeñable si tenemos en cuenta que hay 193 estados miembros de Naciones Unidas. Lo que ocurre es que nos encontramos con la siguiente cuestión. Lo importante no es cuántos estados son parte en el Estatuto de Roma, sino quiénes están ahí. Entonces, claro, cuando vamos a los estados que han ratificado, vemos que hay un número increíble de estados africanos, que los estados asiáticos han ratificado en mucha menor medida. Los estados de Europa Occidental sí que hay un apoyo muy importante a la Corte, pero ausencias marcadas. Estados Unidos, Israel, Rusia, China. Claro, estas ausencias marcadas nos dan el pie para pensar que la Corte Penal Internacional aún dista de ser una Corte Penal verdaderamente universal. Y luego nos encontramos con otro problema añadido, que creo que es interesante, y es el de los países africanos. Hay estados africanos que sí han ratificado el Estatuto de Roma, pero después han hecho pública su retirada. Cabe plantearse por qué. ¿Por qué? Pues porque la Corte se está ocupando sobre todo de situaciones y de casos de africanos. Porque, por ejemplo, Burundi, en cuanto empezó la Corte a examinar la situación de Burundi a los 6 meses hizo pública que se iba a retirar y se retiró del estatuto, que la retirada de un tratado no es exactamente así, pero bueno, vamos a decir, se retiró del estatuto en 2017. Gambia y Sudáfrica dijeron que se iban a retirar y de momento ahí están. Pero esto también es importante porque nos damos cuenta de que ellos perciben a la Corte como un instrumento neocolonialista, que solamente se dedica a enjuiciar africanos, que es una percepción de algunos estados africanos y que yo creo que no es correcta, pero es así. Sí, se podía matizar alguna de estas cosas. Bueno, 123 estados son más o menos 2/3 de todos los estados que existen en la comunidad internacional. Por tanto, la universalidad evidentemente no está lograda, queda 1/3, con estados muy importantes fuera, los que ha mencionado Carmen, pero también otros como India, Pakistán, en fin. Sin embargo, también hay que decir que aun no siendo estado parte, se puede cooperar con la Corte, claro, y que algunos de esos estados no parte pueden cumplir un papel importante a la hora de remitir situaciones. Por ejemplo, los miembros del Consejo de Seguridad que no son parte, Rusia, China y Estados Unidos, en algún caso
por lo menos no han impedido que el Consejo de Seguridad remita situaciones como Darfur a la Corte, ¿no? Por tanto, el que uno no sea Estado parte, lo deseable es que sea Estado parte, pero si no lo es, pues todavía existen métodos para incluso cooperar con la Corte, por lo menos no impedir sus funciones. Y luego, en cuanto a la cuestión africana, efectivamente es una percepción muy fuerte entre los estados africanos, los 33 estados africanos que al día de hoy son partes, pero también hay que matizar algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas de las situaciones han sido remitidas a la Corte por el propio Estado africano, ¿no? O sea, en el caso de ahora, si no recuerdo más, de Uganda, República Democrática del Congo, etcétera, República Centroafricana. Es decir, son remisiones que el propio Estado hace para que se encargue de situaciones o de la comisión de presuntos crímenes que se están cometiendo en su territorio, partes de su territorio que ellos no controlan, el Estado no controla, sino son controladas por un grupo rebelde, un grupo armado, por ejemplo. O sea, autorremisiones, que por tanto, si es el Estado africano, quien la remite, no se podrá hablar de antiafricanismo. Y por otro lado, hasta hoy, el fiscal de la Corte, que es una figura muy importante a la hora de ejerce la acción penal en régimen de monopolio, digamos, pero inicialmente fue un fiscal argentino, pero ahora es una fiscal africana, a la cual no hay que suponer tampoco antiafricanismo. Y ha habido situaciones en las que la fiscal ha sido autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación motu proprio. Son matizaciones a esta cuestión que evidentemente está presente con mucha fuerza. Sí. De hecho, quería añadir que Fatou Bensouda, que es la fiscal de Gambia, es una figura muy importante y que efectivamente cuando Gambia era uno de los estados que amenazó con retirarse de la Corte, porque Gambia había remitido había puesto en conocimiento de la Fiscalía la situación de los inmigrantes africanos que fallecen en el Mediterráneo. Y la Corte, después de un examen, etcétera, decidió que no iba a ocuparse de la cuestión. Y en este sentido, Gambia dijo que iba a retirarse de la Corte, lo cual pues hubiera hecho mucho daño teniendo en cuenta que una fiscal de su propia nacionalidad, Fatou Bensouda, es la que se ocupa de la fiscalía de este órgano judicial internacional. Creo que al hilo de lo que dice Fernando, sí que es importante recordar los modos de remisión de una situación ante la Corte, porque a veces no tenemos claro, cualquier ONG puede llevar una situación ante la Corte, nosotros mismos podemos... Bueno, en principio, ¿quién puede llevar una situación ante la Corte? Cualquier Estado parte, y ya lo ha puesto de manifiesto Fernando, que varios Estados africanos, y yo estoy de acuerdo con él, que es una percepción de los Estados africanos, pero porque varios de ellos han sido los que han remitido la propia situación, ya lo hemos dicho. Lo puede remitir la Fiscalía con toda la información que reciba. Si eres una ONG y tienes información de determinados crímenes contra la humanidad, puede remitir toda esa situación a la Fiscalía, que va a examinar toda esa situación para ver si luego, efectivamente, motu propio puede iniciar una investigación. Y el tercer recurso es el del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir una situación ante la Corte. Ha mencionado Fernando que 2 miembros permanentes, en este caso la Federación Rusa y China, no impidieron remitir 2 situaciones ante la Corte que eran bastante flagrantes en tema de crímenes internacionales, como era la de Libia y la de Darfur. Sí que es cierto. Pero también es cierto que esos miembros permanentes están impidiendo que una situación como la de Siria, con más de 500.000 de muertos a día de hoy, esté siendo objeto de examen por parte de la Corte. Con lo cual, tiene sus luces y sus sombras. ¿Y cómo lo impiden y por qué? Lo impiden porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, lamentablemente, eso fue el sistema que se adoptó en el año 45, cuando se constituyó las Naciones Unidas, tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Miembros permanentes. Es decir, para que el Consejo de Seguridad remita una situación a la Corte, tiene que adoptar una resolución. Y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, cuando se ocupan del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pues deben reunir al menos 9 votos sobre 15 y ningún veto de los 5 miembros permanentes, ¿no? Bueno, es que el Consejo de Seguridad es lo que es un órgano que sirve para muchas cosas en cuestión de mantenimiento o restablecimiento de la paz y seguridad internacionales, pero donde están presentes y tienen un peso decisivo los intereses geopolíticos o geoestratégicos de estos 5 miembros permanentes o de sus aliados. Sin embargo, hay que decir que el Consejo de Seguridad tenía que tener algún papel en el sistema de la Corte, porque la Carta de las Naciones Unidas le otorga esas responsabilidades en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional. Como estos crímenes, que
los recuerdo: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, genocidio, pues en muchas ocasiones van a tener una repercusión sobre la paz y la seguridad internacionales. Es evidente que el Consejo de Seguridad tenía que tener un papel, porque la Corte no puede despojar al Consejo de Seguridad de las competencias y de las responsabilidades que le atribuye la Carta de las Naciones Unidas. Para eso habría que reformar la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Otra cosa es que el papel que tiene el Consejo de Seguridad lo esté ejerciendo de forma siempre satisfactoria. Nunca va a ser así, porque el Consejo de Seguridad es un órgano donde priman esos intereses políticos. Desde ese punto de vista es desigual. Hay unos estados que tienen ese privilegio. Es un sistema politizado, pero es lo mejor que la humanidad ha creado hasta ahora. Eso también hay que... No hemos sabido crear nada mejor. Hombre, cabe decir también que hay proyectos de reforma del Consejo de Seguridad desde hace años en el seno de Naciones Unidas, y que evidentemente un Consejo de Seguridad reformado con un papel de otros miembros permanentes, a lo mejor de Europa Occidental, tipo Alemania, o del ámbito más asiático, tipo India, etcétera. Bueno, que esto podría tener repercusiones positivas también en su relación con la Corte Penal Internacional. Sí, Carmen, aunque sabemos que la llave para que esas reformas sean está en los miembros permanentes. Está en los propios miembros permanentes, con lo cual yo soy de los que piensa que yo no veré esa reforma y mis hijos tampoco. Pero quizás nuestros nietos. Quizá. ¿Y España? ¿Cuál es el compromiso de España y cómo actuamos nosotros los españoles en esta Corte? Nosotros tenemos un papel importante. Sí. España es el 8º contribuyente al presupuesto de la Corte. España es el 8º contribuyente, y la cifra la tengo aquí, casi 6 millones de euros. Es decir, es que la Unión Europea tiene un papel muy importante, porque estando fuera Estados Unidos y otros países poderosos, es evidente que la Unión Europea, por el compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, etcétera, entre los valores y principios de la Unión, tenía que tener un compromiso con la Corte Penal. Y en este sentido España ha hecho suyo ese compromiso. España tiene un compromiso tanto con la Corte en general como con el Fondo Fiduciario de las Víctimas, y de hecho contribuye a su presupuesto con unos 40.000 euros. Cifra nada desdeñable, aunque también es cierto que el Fondo Fiduciario necesita mucho dinero para funcionar. Sobre todo que España ha contribuido todos los años al Fondo Fiduciario. Es siendo una contribución voluntaria, incluso en los tiempos de los peores momentos de la crisis en España, donde prácticamente solo se mantenían las contribuciones obligatorias a las organizaciones internacionales. España nunca dejó caer esta contribución voluntaria, a la que no estaba obligada jurídicamente, aunque España siempre consideró que sí moralmente, ¿no? Y además, acuérdate, Carmen, España ratificó enseguida el Estatuto de Roma, ha ratificado las enmiendas de Kampala y enseguida se dotó de una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional en 2003, si no me equivoco, ¿no? Que hace real un sistema de cooperación con la Corte, porque la Corte Penal Internacional, como en general los tribunales internacionales, pero desde luego la Corte sin duda, depende para ser efectiva de la cooperación de los estados de la comunidad internacional. Por supuesto, de los estados que son partes en el Estatuto de Roma, pero de los estados en general. Los jueces están en La Haya, el fiscal está en La Haya, hay unas oficinas de campo situadas en los sitios donde hay situaciones, pero a la hora de obtener pruebas, de recabar testigos, de proteger a víctimas y testigos, de localizar activos de los presuntos culpables, etcétera, para luego hacer frente a las reparaciones a las víctimas, etcétera, la Corte, si no cuenta con la cooperación de los estados, no puede ser efectiva, no va a tener resultados y se va a reducir a una serie de magistrados que están en La Haya a miles de kilómetros de los sitios donde han sucedido los hechos. Sin cooperación estatal no hay justicia internacional. Claro. Esa es la realidad. De hecho, ese es el problema que se plantea en la práctica, el problema de la cooperación estatal. La mayor parte de los estados de la Unión Europea se han dotado de leyes orgánicas de cooperación, como ha hecho España. España siempre ha tenido un compromiso muy firme con la justicia penal internacional, y ya teníamos leyes orgánicas de cooperación con otros tribunales penales, como el de la Yugoslavia o el de Ruanda. Pero es que además los estados africanos han tenido que modificar sus legislaciones internas en muchos casos para adaptarse a la Corte, al igual que lo ha hecho España. Es decir, la cooperación parte de que tú tienes que detener y entregar
a los responsables cuando están en tu territorio, tienes que colaborar en las pruebas, etcétera. Como ha dicho Fernando, con muchos problemas en los estados africanos por problema de obtención de pruebas, y luego creo que podríamos incidir un poco en las últimas sentencias y en los problemas de pruebas, pero es que además la Corte ha tenido un efecto muy interesante. La Corte en principio es que es complementaria, es decir, la Corte no va a sustituir a los tribunales nacionales. Ella enjuicia cuando los estados no quieren o no pueden, básicamente. Sin embargo, si la Corte ve que los estados están enjuiciando de un modo indebido, es verdad que puede ahí intervenir. No es una suerte de segunda instancia, pero sí que es cierto que puede juzgar cuando no se están respetando, cuando hay una lentitud excesiva en los procedimientos judiciales, cuando no se están respetando el derecho al debido proceso y en determinadas situaciones. La complementariedad de la Corte, la que está asociada también a la cooperación, implica también que los estados, si ellos van a querer juzgar siempre primero, tienen que modificar sus legislaciones internas. Uno de los efectos positivos de la Corte es la complementariedad, valga la redundancia, positiva. Es decir, España no solo tiene una ley orgánica de cooperación, España ha adaptado su Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte, que cuando la gente piensa en cuestiones de derecho internacional piensa que están muy alejados de nuestro ámbito nacional. Nosotros hemos modificado todo el capítulo de crímenes internacionales para adaptarnos al Estatuto de Roma, como la mayor parte de los estados de la Unión Europea. Y este es un reto que también se planteaba para los estados africanos, que tenían que modificar sus legislaciones internas y a veces no era tan fácil. Por lo tanto, se necesita cooperación, pero la Corte es complementaria. Se necesita también esa cooperación partiendo de que tú, como Estado, tienes primero que reformar tu legislación interna si quieres tú juzgar primero a esos individuos que actúan, son nacionales tuyos o actúan en tu territorio. ¿Y normalmente se hace así? Primero juzgamos nosotros y luego... No es que primero juzgue el Estado y luego la Corte, sino que el sistema se basa en que la responsabilidad primordial para enjuiciar a los autores de estos presuntos autores de estos crímenes es de los Estados. Por tanto, los Estados tienen que incorporar en sus legislaciones pues, los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, ¿no? Solo si el Estado no está en condiciones de hacerlo, porque, por ejemplo, a raíz de que el Estado ha estado inmerso en un conflicto civil durante largos años, pues el sistema político y judicial ha colapsado, o que, como decía Carmen, no quiera porque lo que hace es no ejercer la acción penal o montar un juicio con el único objetivo de exculpar al acusado, por ejemplo, pues entonces es cuando la Corte recaba la competencia para sí. Pero no es que primero juzgue el Estado y luego haya una apelación ante la Corte Penal Internacional. No es exactamente eso. Esto sirve también para darse cuenta de una cosa. Como estos crímenes, recordemos, genocidio, crímenes de guerra, etcétera, suelen tener bastantes autores, en una pluralidad de autores, a veces muchos autores, la complementariedad sirve para que, en realidad, la Corte, a través de la política que ha seguido el fiscal, ¿no?, se concentre en el núcleo de máximos responsables, y dejando otros autores, que otros presuntos autores sean juzgados ante los tribunales nacionales, porque la Corte no puede enjuiciar a todos los autores. Claro. A veces los autores son muchos, y además dentro de esos autores hay distintos grados de importancia, distintos rangos en quién ha cometido los autores, y al final se puede identificar un núcleo de máximos responsables. Pues es contra ese núcleo contra el que va a ejercer su jurisdicción la Corte, dejando que los tribunales nacionales luchen contra la impunidad de autores de menor nivel. Claro, ese es un poco, hay una distribución de responsabilidades de tal manera que, por ejemplo, el expresidente de Kenia, Laurent Gbagbo, estaba siendo juzgado ante la Corte Penal Internacional, aunque ha habido problemas de prueba y ahora mismo esa sentencia no se ha hecho efectiva y de momento está en libertad provisional. Pero sí que es cierto que son siempre responsables del más alto nivel. Y los responsables de más alto nivel se supone que son los que tienen que ser juzgados ante la Corte, de tal manera que nosotros nos hagamos cargo de los responsables de menor nivel. En ese sentido, yo creo que Fernando puede hacer aportaciones interesantes porque él estuvo en una conferencia, en la conferencia de Kampala, que revisó el Estatuto de Roma a efectos de incluir, ya estaba incluido, pero a definir y establecer las condiciones de ejercicio de jurisdicción de un crimen tan importante como es la agresión. Porque la agresión es el crimen por excelencia de líderes. ¿Quién comete una agresión?
el que ordena un ataque, el presidente del gobierno, el jefe de Estado, el comandante jefe de Fuerzas Armadas. Y yo creo que en ese sentido conviene incidir un poco en el crimen de agresión, y ya que él estuvo en la conferencia de revisión de Kampala, creo que puede hacer aportaciones interesantes al respecto. Sí, como tú misma has dicho, Carmen, inicialmente los crímenes de la competencia de la Corte, hemos dicho, son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Los tres primeros fueron ya tipificados cuando se adoptó el Estatuto de Roma en 1998, pero se dejó el crimen de agresión sin tipificar, como un simple nomen juris al cual había que dar contenido más adelante, no solo contenido del tipo penal, sino luego fijar en qué condiciones ejercía la jurisdicción. Esto se hizo en Kampala en el 2010, fue la primera revisión, la primera enmienda al tratado, junto con otras puntuales de los crímenes de guerra, y efectivamente el crimen de agresión es un crimen que luego permite cometer otros crímenes, como los de guerra o el genocidio, lo que sea, ¿no? Y efectivamente es un crimen de liderazgo, ¿eh? Es un crimen de liderazgo en el sentido de que lo perpetran aquellas personas que controlan de un modo efectivo el aparato político o militar de un Estado. Siempre necesariamente va a ser un núcleo reducido de personas, ¿no? Que variará en función del sistema político de cada Estado, pero que presumiblemente pues, pueden incluir al jefe del Estado, al jefe del gobierno, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor para la defensa. A lo mejor en algún sistema algunos parlamentarios han sido decisivos a la hora de que se lleve a cabo un crimen de agresión, o incluso personas sin cargo oficial, como por ejemplo determinados industriales que controlan la industria armamentística, pues también podrían formar parte de ese núcleo que controla de forma efectiva, no formal o oficial, sino efectiva, el aparato político y militar de un Estado. Y luego el crimen de agresión presupone un acto de agresión. Hay que diferenciar las dos cosas. El acto de agresión constituye una violación grave y manifiesta de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben el uso de la fuerza armada por parte de un Estado hacia otro. Ahí es una relación interestatal que genera responsabilidad internacional, pero sobre la base de ese acto se puede deducir la responsabilidad penal individual de este núcleo reducido de líderes, ¿no? De personas que controlan ese aparato político y militar, ¿no? Este es el crimen de agresión que ha sido tipificado. Entraron en vigor ya las enmiendas, porque más de 30 estados ya las han ratificado, si no recuerdo mal son 37. Y luego es cierto que aquí las condiciones para que la Corte ejerza su jurisdicción son distintas de los otros crímenes, ¿no? Para empezar, solo se puede ejercer la jurisdicción desde julio de 2018, ¿no? 18, desde julio de 2018, no frente a los estados no partes en el Estatuto de Roma, frente a los nacionales o aunque hayan cometido el crimen en el territorio, etcétera. Normalmente es que este crimen se comete desde el territorio del Estado que comete agresión, y además solo en el caso de nacionales, esta es el último desarrollo, la última precisión que hizo la Asamblea de Estados Partes de la Corte para los nacionales de los Estados Partes que hayan aceptado las enmiendas, no para todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma, como defendían algunos, ¿no? Por lo tanto, las condiciones para ejercer la jurisdicción frente a este crimen son más restrictivas. También porque este crimen afecta, pues a los líderes mundiales, ¿no? Claro. y toca aún más que los otros el núcleo duro de la soberanía de los estados. Y recordemos, este sistema está basado en el consentimiento estatal, salvo los casos puntuales en que las decisiones del Consejo de Seguridad, por sus responsabilidades en materia de paz y seguridad internacionales, pueden hacer que se prescinda de la voluntad estatal en algunas cuestiones. Pero el sistema está basado pues, en el consentimiento de los Estados, también como una forma de dotar de legitimidad al sistema. A veces con otros tribunales internacionales, por ejemplo los que se crearon por parte de la ONU para enjuiciar los crímenes en la ex Yugoslavia o en Ruanda, la legitimidad del sistema estaba en cuestión, en el sentido de que han sido creados por el Consejo de Seguridad, que ya sabemos en base a qué intereses funcionan, y han sido creados para estos conflictos y no para otros, etcétera. Una forma de reforzar la legitimidad de la Corte es que un sistema de abajo arriba basado en el consentimiento estatal. Pero a cambio,
pues hay estados que soberanamente, como una decisión soberana, deciden no participar en el sistema, enlazando con lo que decíamos de la universalidad, ¿no? Porque un estado puede pertenecer, pero no participar. Puede haber ratificado el Estatuto de Roma, claro, pero no y las no enmiendas. cooperar. Sí. No, dices en relación con la agresión. Sí. Sí. Claro. Puede no haber aceptado las enmiendas, con lo cual no se ejerce la jurisdicción en relación con el crimen de agresión respecto de ese Estado. Ese es el problema que se plantea. Sobre todo cuando las remisiones son por parte del Estado o una actuación del fiscal motu propio. En ese caso no se ejercerá la jurisdicción por la comisión del crimen de agresión, aunque sea un Estado parte, ¿no? Claro. Bien, ese es el sistema. El sistema no es perfecto y además la universalidad es un objetivo enormemente ambicioso. Claro. Pero bueno, una corte con estas características debe tener objetivos ambiciosos y debemos pensar que muchos de ellos se deberán cumplir a largo plazo. Al menos esa es mi visión, Carmen. Claro. ¿No? De momento, además, yo creo que el haber entrado en vigor las enmiendas relativas a la agresión va a propiciar reformas internas también en las legislaciones internas. España las ha aceptado, otros estados también europeos, y van a tener que modificar sus legislaciones internas. Sí, aunque si me permites hacer un vaticinio en esto, luego hacer vaticinio es muy arriesgado y luego pues muchas veces no se equivoca, la mayoría quizá. Pero yo creo que precisamente este crimen no será, así como el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, por mor del sistema de complementariedad, estarán al final tipificados en la inmensa mayoría de los códigos penales de los estados partes, quizá el crimen de agresión no. Menos. Menos. Claro. Y entonces los estados preferirán que el crimen de agresión quede solo en manos de la Corte. No los estados, sino muchos estados. No tenerlo en su código penal y no ejercer esa responsabilidad primordial por razones políticas, por razones de relaciones internacionales, por razones de la soberanía, no lo integrarán, es una opción legislativa, claro, no lo integrarán en el Código Penal y no teniéndolo en el Código Penal no lo podrán enjuiciar ante sus tribunales nacionales. La Corte. Yo creo que esa sería la opción me atrevo a bautizar, de no pocos estados. Yo creo que en España sí vamos a propiciar una reforma legislativa. Yo tan concretos no hago vaticinios, yo generales. De acuerdo. Yo quiero saber cuáles son las penas máximas. Sí, la pena máxima es reclusión a perpetuidad. Es cierto que puede suscitar críticas desde el punto de vista de los derechos humanos, pero si tenemos en cuenta que en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Roma había no pocos estados, como dice Fernando, que apostaban por la pena de muerte. Y claro, evidentemente se optó por una solución intermedia que no vulnerara los derechos humanos y la pena máxima es reclusión a perpetuidad. Sí, porque la pena de muerte es contemplada en los ordenamientos de no pocos estados, de nuevo, si nos salimos del contexto, digamos, europeo, etcétera. Entonces, claro, había estados que hacían el siguiente razonamiento. Estos crímenes, en mi ordenamiento, estarían penados con la pena de muerte. Si en la Corte Penal Internacional reciben penas menos graves, esto no va a ser visto como legítimo en el Estado y, por tanto, tendremos una razón menos para formar parte del sistema, etcétera. Eso también se desactivó con otros argumentos, ¿no? Yo recuerdo, leyendo sobre la Conferencia de Roma, pues el propio representante de Estados Unidos dijo: mire, mi país es partidario de la pena de muerte, yo creo que los fiscales deben poder pedir la pena de muerte para ciertos crímenes para que una sociedad funcione y estas cosas, pero aquí, como está en base al sistema de complementariedad, usted tiene la opción de juzgarle primero. Claro. Como la responsabilidad primordial es de los estados, si usted le juzga, le aplica la pena prevista en su ordenamiento. Y la Corte que siga otros parámetros más acordes con el derecho internacional contemporáneo, ¿no? Claro. Esta es un poco el debate interesante en torno a esto. Y luego también hay que decir que aquí el sistema penológico, de correspondencias entre los crímenes y las penas, es más de corte anglosajón, en realidad, ¿no? En el sentido de que en el derecho continental hay una mayor predeterminación de la pena o el rango de pena que le corresponde a una determinada conducta. Aquí, digamos que los jueces tienen una mayor discrecionalidad para imponer la pena que, hombre, tratándose de crímenes tan graves,
en función de la participación, las atenuantes o agravantes, etcétera, pues será mayor o menor, pero que tienden a ser penas graves, que pueden llegar hasta la reclusión a perpetuidad. Y quería matizar que en el caso de España ocurrió algo muy curioso. Entonces nosotros no teníamos contemplado la prisión permanente revisable. ¿Qué pasaba? Que si ratificábamos el Estatuto de Roma, nos encontrábamos con el problema de que estamos ratificando un tratado en el cual se reconoce la reclusión a perpetuidad, mientras que en España no está reconocida. Así que tuvimos que hacer una declaración conforme a la cual España ratificaba el Estatuto de Roma, pero se comprometía a cooperar con la Corte en el cumplimiento de la sentencia, por supuesto, pero siempre en el máximo previsto en nuestra legislación nacional. ¿Qué significaba esto? Que, como hemos dicho antes, que la Corte necesita que cooperen para que funcione también en la detención y en la reclusión. Si, por ejemplo, un condenado por la Corte hubiera venido a cumplir condena a un establecimiento penitenciario español, como sí ocurre con los condenados por los tribunales de la Yugoslavia y de Ruanda, o sea que es perfectamente factible, está reconocido por nuestra ley orgánica de cooperación con la Corte. Si un condenado por la Corte viene aquí, tendría que cumplir el máximo previsto en nuestra legislación. Y luego, si está condenado a la reclusión a perpetuidad, cumplir el resto de la condena en otro estado. Esto fue el artificio jurídico con el que jugamos para poder ratificar el Estatuto de Roma, porque a nosotros nos suponía un problema desde el punto de vista interno. Y esto creo que es interesante recordarlo ahora que estamos con el debate de la prisión permanente revisable y otras cuestiones a nivel interno. A mí me gustaría introducir una nota referente a una de las cuestiones claves de la Corte Penal Internacional, que es la cuestión de las víctimas de estos crímenes, ¿no? Porque bueno, se parte de la idea de que, bueno, evidentemente la justicia penal pues debe ocuparse de imponer una pena a los autores de estos crímenes tan atroces, pero hay otra, o sea, aparte de esta dimensión punitiva, que es evidentemente necesaria, pues existe esta otra vertiente de justicia reparadora o restaurativa para las víctimas, ¿no? Pensemos que aquí, lo mismo que habíamos dicho antes, que los autores de los crímenes tienden a ser muchos, tiende a haber una pluralidad de autores, porque uno no comete genocidio uno solo de forma aislada, sino son crímenes que se cometen desde el seno de grupos estatales o paraestatales o como sea. Las víctimas de estos crímenes, como crímenes de guerra, genocidio, etcétera, tienden a ser muchas, ¿no? Tienden a ser a veces miles y miles, ¿no? O cientos de miles según los casos, ¿no? Tienen a ser muchísimas víctimas que además han sufrido un grave daño. O sea, muchas víctimas, grave daño, porque estos crímenes atentan contra lo más básico de la dignidad humana y provocan pues daños gravísimos. Y por tanto, a efectos de reparación a las víctimas, pues el reto es considerable, ¿no? Muchas víctimas y grave daño. Y además, en muchos casos se añade, de esto a lo mejor luego puedes hablarte un poco más, que los acusados o los condenados, etcétera, se han declarado insolventes, aunque se sabe que pueden tener activos a través de testaferros, etcétera, pero lo es difícil localizarlos, ¿no? Entonces, es ilusorio pensar que dejar la reparación de las víctimas al albur de los recursos del condenado, y además sabiendo que el condenado lo va a ser tras unos años, porque estos procesos son largos, ¿no? Porque, por tanto, ha habido que idear un mecanismo mejor para poder reparar a las víctimas, ¿no? Ese mecanismo se basa en una entidad, el Fondo Fiduciario para las Víctimas, que por un lado sí forma parte del sistema, pero es autónomo y tiene independencia, forma parte del sistema de la Corte y que se nutre de contribuciones voluntarias, de esas que hemos hablado hace algún tiempo, ¿no? Y entonces aquí lo interesante es considerar no solo a las víctimas de un caso concreto y por tanto a las víctimas de un presunto autor concreto o de un autor concreto, sino las víctimas de una situación, lo cual abre mucho más el campo, ¿no? Y permite tener en consideración muchas víctimas. De hecho, se ha ido desarrollando el concepto de víctimas y comunidades afectadas, porque estos crímenes tienden a arrasar a veces algunas comunidades locales, etcétera. Y eso implica que se pueden realizar programas y financiar programas de rehabilitación, asistencia, etcétera, que es una parte importantísima de la reparación antes de que haya condenados. Por eso se podría hablar de, digamos, víctimas de la situación que tienen derecho a que haya reparación antes de que haya condenas y luego víctimas del caso concreto que a lo mejor en parte han sido reparadas antes, pero y luego pueden además obtener
una reparación que derive de una orden judicial contra un condenado concreto, ¿no? Así se puede actuar antes y sobre más víctimas, porque esperar mucho tiempo y además limitarse a los recursos del autor dejaría muchas víctimas que, insisto, han sufrido gravísimos daños sin reparación. Y esto, y termino en un segundo, además, esta visión ha hecho que la Corte, a la hora de definir los principios que deben informar la reparación a las víctimas, haya, digamos, enfatizado la importancia de reparaciones colectivas, no solo reparaciones individuales, sino reparaciones colectivas a esas comunidades afectadas, que implicará pues programas de reconstrucción, programas de salud pública, programas de educación, de asistencia psicológica, etcétera, para esas comunidades que han sido afectadas por la comisión de estos crímenes tan graves. Yo quería apuntar en ese sentido la dificultad de determinar quiénes son las víctimas. Por ejemplo, en un conflicto armado en el cual se cometen violaciones de índole sexual muy a menudo, por ejemplo, en el de la República Centroafricana, determinar cuáles son las víctimas y hasta dónde llega también el grado de parentesco de aquellos que reclaman en nombre de las víctimas que, por ejemplo, han fallecido. En este sentido, y enlazando con este tema de las víctimas, aunque ha sido muy criticado el tema de que las reparaciones individuales se ha optado por la reparación colectiva frente a la individual, porque la Corte, individual, pero sin excluirla, pero se ha optado mayoritariamente por la colectiva. Frente a las críticas, yo quiero defender a la Corte, y es que la Corte se encuentra con muchos problemas prácticos. Actuar en África, en muchos estados africanos, en pleno conflicto, por ejemplo, con intermediarios, en el caso Lubanga, que es un señor de la guerra de la República Democrática del Congo, y que fue la primera sentencia condenatoria de la Corte, nos encontramos con el problema de que los intermediarios muchas veces, como conseguían una financiación, proporcionando testigos en nombre de víctimas, etcétera, pues a veces no funcionaban con la suficiente pulcritud. Y claro, luego hubo muchos problemas de prueba, etcétera, que también incidía en el tema de determinación de quiénes son las víctimas, cuál es el grado de parentesco de las víctimas hasta el cual se puede obtener una reparación, etcétera, etcétera. Sí, todo ello en estados donde, bueno, el concepto de parentesco es muy distinto y mucho más amplio, donde las cuestiones de registro civil e identificación de las personas pues son de otra manera. Efectivamente. O sea, no hay un sistema muy complicado. Exacto, no es lo mismo. Luego también es cierto que una posibilidad que ofrece el fondo es, bueno, ya decimos que se financia con contribuciones voluntarias, ¿no? Y es que cuando un determinado Estado o un determinado particular o una fundación, etcétera, da una donación al fondo, la puede digamos, destinarla, decir que tiene esta donación es al fondo, pero para delitos, para crímenes de este tipo, o más bien para las víctimas de este tipo de crimen, ¿no? Para las víctimas de violencia sexual o para las víctimas, los que han sido niños soldado, o etcétera. Esa posibilidad de no dar simplemente la contribución de modo genérico, sino de destinarla a un crimen que preocupa especialmente, a lo mejor por los fines de esa fundación, o que preocupa especialmente a un Estado concreto, ¿no? Y eso también ayuda precisamente a financiar los programas que el fondo está desarrollando, ¿no? Y hablando de estos tipos de crímenes, los crímenes relacionados con las cuestiones de género, muchas veces matrimonio forzado, violencia sexual en general, etcétera, yo creo que es el momento también de hacer un balance positivo de la Corte. Y es que la Corte no ha hecho sino hacer avanzar el derecho internacional penal. Porque el derecho nosotros en el ámbito interno tenemos un código penal y un tribunal penal. En el ámbito internacional no tenemos un código penal, tenemos tratados internacionales y tenemos el Estatuto de Roma que nos sirve de base. Pero la Corte es verdad que con su jurisprudencia, y yo confío que en el futuro realizará contribuciones mucho más valiosas, pues está realizando aportaciones. Por ejemplo, en el caso Bemba habló de violencia sexual también contra hombres. Que eso es la primera vez que un tribunal penal internacional incidía en este tipo de cuestiones. En el caso Ongwen, por ejemplo, habló ya de esclavitud sexual, de matrimonio forzado, y se están ahí desarrollando, se está desarrollando una jurisprudencia en cuestiones de derecho internacional penal que son novedosas. Y en el caso Naganda, que estamos pendientes también, hablará de violencia sexual contra niñas soldado, que también es una cuestión novedosa. Por lo tanto, vamos haciendo avanzar el derecho internacional penal aunque haya muchas dificultades. Y yo creo que si nos detenemos a hacer un balance ya final del funcionamiento de la Corte, podemos reflexionar sobre varias cuestiones. Primero,
¿Hay muchas sentencias condenatorias de la Corte? Bueno, hay 8 sentencias condenatorias, 3 absoluciones, 34 órdenes de detención y 28 casos que se están sustanciando. ¿Esos casos relativos a qué situaciones? ¿Solo a situaciones africanas? No. Hay otras situaciones. Lo que es cierto es que las africanas son las que están más desarrolladas y en las que ya han existido sentencias y en las que hay una mayor evolución en las actuaciones judiciales de la Corte. Pero hay otras situaciones que están siendo objeto de examen preliminar. Por ejemplo, Burundi, Gabón, Guinea, por ejemplo, Filipinas, en la guerra contra la droga. Es decir, situaciones que son de gran interés. O, por ejemplo, Afganistán, con el conflicto afgano en el cual había tropas implicadas de Estados Unidos, Polonia, Rumanía, Lituania, también países europeos, con lo cual vamos a ver qué ocurre con estas situaciones de las que se está ocupando la Corte. Palestina, el tema de Palestina. Aunque, bueno, quizá habría que distinguir o remitir un poco al examen preliminar frente a situación. Sí, ¿no? sí, por eso Algunas que estamos son hablando de exámenes preliminares, sí. sí, que frente a las situaciones africanas, que son las más avanzadas, estas cuestiones de estos países están bajo examen preliminar y vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que si siguen adelante puede haber jurisprudencia muy interesante. Perdón, pero ¿sí? yo aquí tengo que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice que ya no está más interesado en todo esto. Sí, por eso Filipinas ha anunciado su retirada en marzo del 2018. Vamos a ver, se haría efectiva en teoría en marzo del 2019. Vamos a ver si realmente... Un año después de la retirada. Eso es, vamos a ver si esto realmente se hace efectivo. Es cierto que los estados, cuando hay una situación preliminar, se encuentran coaccionados y, como ocurrió con Burundi y ocurre con Filipinas, tienen tentaciones muchas veces de retirarse. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, el ser objeto de un examen preliminar lo que ha propiciado son muchos avances en sus tribunales internos, que han condenado, han evolucionado mucho y han condenado a responsables de crímenes contra la humanidad, etcétera, durante el conflicto colombiano, para que efectivamente, bajo la supervisión de la Corte Penal Internacional de la Fiscalía, que les está diciendo, tenéis que enjuiciar vosotros. Por lo tanto, el ser objeto de un examen preliminar no solo afecta a estados africanos, sino a mucha más variedad de estados, que eso es el aspecto positivo, y por otro lado puede tener efectos positivos en sus ámbitos internos. Esto por no dar una imagen totalmente negativa de la Corte. Sí que hay lentitud de los procesos judiciales, hay problema con las pruebas. El último caso lo tenemos en la absolución del expresidente de Kenia, de Gabo, que ha ocurrido en enero del 2019. Pero sí que es cierto que frente a todos estos problemas procesales que se han asociado a Lubanga en República Democrática del Congo, a Bemba, con una sentencia de apelación que lo absolvió en la República Centroafricana, o a Gabo, nos encontramos con muchos avances jurisprudenciales y con futuros avances, que lo mejor está por llegar de la Corte. Y por eso, esa es la visión positiva que quiero dar. Lo mejor está por llegar. Ocuparse no solo de situaciones africanas, por estos exámenes preliminares que saldrán adelante. Ocuparse de víctimas no solo con reparaciones colectivas, sino muchas veces con reparaciones individuales. Y finalmente desarrollar una jurisprudencia que va a ser prolífica e intensa, vaticino yo, ahí me atrevo a hacer un vaticinio, en aspectos de derecho internacional penal que van a hacer avanzar toda una rama del derecho internacional público que hasta hace nada era prácticamente desconocida. Por lo tanto, un voto a favor de esta visión positiva de la Corte Penal Internacional, que es un sueño de la humanidad que estoy convencida que está por cumplir los mejores aspectos de este sueño. Bueno, yo me sumo a esta visión, digamos, optimista y sobre todo, me sumo a la idea de que la Corte es una organización internacional muy necesaria, que además implica un cierto grado de desarrollo, no solo en el derecho penal internacional, sino en la comunidad internacional que se ha dotado de una institución, ¿no?, como la Corte Penal Internacional. Sí que es cierto que ha tenido problemas y va a seguir teniendo problemas para cumplir con sus funciones, pero todas las cosas importantes tienen que hacer frente a problemas. Uno de los aspectos a mejorar será sin duda la cooperación de los Estados con la Corte, ¿no? La cooperación, por ejemplo, a efectos de ejecutar las órdenes de arresto, otro de los mecanismos claves en los cuales la Corte necesita la cooperación de los Estados, porque ella misma no tiene una policía judicial que internacionalmente persiga a
a los presuntos autores, etcétera. O sea, mejorar la cooperación de la Corte con de los Estados miembros con la Corte es uno de los retos. Mejorar también y hacer más eficaz el sistema de reparación de las víctimas, porque en esto evidentemente hace falta un proceso de aprendizaje por parte de los actores que se preocupan por las víctimas y que tienen a las víctimas como su máxima preocupación. Y luego, muy importante, aparte de trabajar en pro de la universalidad, de conservar a los Estados partes y de que haya más Estados partes, eso no es solo una labor de la Corte, sino de otros Estados y de la comunidad internacional en su conjunto. Creo que es muy importante, después de 20 años, el dar a conocer de un modo riguroso, pero también claro, cuál es la misión de la Corte y cuál es su papel en la comunidad internacional para, primero, que se valore el hecho de que de nuevo la comunidad internacional se haya dotado de una organización como esta, y luego también para no crear falsas expectativas que lleven a que cuando no se cumplen esas altas expectativas se rechace la Corte, ¿no? Hay que saber qué posibilidades tiene la Corte Penal Internacional, cuáles son las responsabilidades de la Corte y de los Estados miembros y de otros organismos como el Consejo de Seguridad, y valorar todo ello en su conjunto, teniendo en cuenta el grado de desarrollo del derecho internacional por un lado y de las relaciones internacionales por otros. Pero yo, ya digo, soy optimista y además creo que la Corte es una institución muy necesaria. Pues yo entonces doy mi voto a favor de la Corte y a vosotros os doy las gracias. Espero que volváis pronto. Esperemos. Sí. Gracias.